algunos tipos de demostraciones. Es nada más que una mirada general sobre cómo demostrar algunos lemas, teoremas, etcétera. Primero, veremos qué es lo que son, cómo definimos un lema, un teorema, qué es lo que son los predicados, por qué son importantes para escribir lemas y teoremas. Y después veremos estos tipos de demostraciones, triviales, vacuas, directas, por contraposición, contrapositivo, por contradicción. Y finalmente terminaremos con un comentario general sobre las demostraciones y cómo evaluamos si una demostración es suficientemente detallada o correcta. Bueno, un teorema o una proposición en general es una proposición no evidente, es decir, algo que no salta a la vista, que ha sido demostrada como verdadera usando algún tipo de reglas válidas de inferencia. Un lema también es una proposición, pero en general, y también ha sido demostrado, pero en general se trata de resultados más básicos o auxiliares, que no son tan interesantes por sí mismos, pero que son útiles para demostrar un teorema o una proposición en general. Esto sí tiene excepciones. Hay lemas famosos que se llaman lemas a pesar de que son resultados muy interesantes e importantes en sí mismos. En general, los teoremas o muchos teoremas se presentan de la forma P implica Q, si P entonces Q. Es decir, si se cumple alguna cosa, tenemos alguna otra consecuencia. También hay teoremas de la forma P sí, solo si Q, pero eso se puede dividir en dos. Se puede dividir en un teorema P implica Q y el otro Q implica P. Por lo tanto, también cae en esta discusión de hoy. Las proposiciones a considerar frecuentemente dependen de alguna variable. Es decir, no tenemos una proposición en el aire, sino que tenemos una proposición que depende de algún parámetro variable. Y por lo tanto es importante saber cuáles son esas variables y en qué universo están. Es decir, un ejemplo es que de proposición que depende de una variable es n es impar. Ahí tenemos que saber, para entender eso, tenemos que saber que n es un número entero o a lo mejor es un número natural. Quizás se infiere del contexto, pero en general conviene más bien explicitarlo. Aquí hay otro ejemplo, x cuadrado menos 2x más 7 mayor que 0. Es una proposición atómica simple que dice que se cumple esta desigualdad. Ahora, el x a lo mejor se subentiende que es un número real, podría también ser un número racional o entero. No sería muy razonable pensar que sea un número complejo porque no hay desigualdad en los números complejos. Pero también a lo mejor podría ser otra cosa. Un teorema podría ser si un entero es impar, entonces n cuadrado es impar. Este teorema tiene un parámetro que es el n, es decir, es una lista de teoremas en el fondo, es una infinidad de teoremas, un resultado para cada n. Y acá P, el predicado es un entero n es impar y el predicado Q es n cuadrado es impar. Entonces esa es como la diferencia. Si lo quisiéramos escribir como proposiciones, tendríamos infinitas proposiciones simples porque tendríamos una para cada número natural o cada entero. Pero como predicado es uno solo. Una demostración se dice trivial si en realidad no depende de la hipótesis. Es decir, P acá es la hipótesis del teorema, Q es la conclusión del teorema, y si resulta que Q es verdadera para todos los valores posibles de P, entonces vamos a decir que la demostración es trivial. Esto no quiere decir que sea necesariamente fácil, puede ser difícil demostrar que Q es verdadero, pero si no usamos la hipótesis significa que es trivial y en general cuando uno no utiliza la hipótesis más bien quiere decir que cometió un error. No siempre, puede ser que haya efectivamente teoremas triviales, pero no ocurren muy frecuentemente en matemáticas. Uno pone las hipótesis porque son las hipótesis necesarias, uno no suele poner hipótesis innecesarias en un teorema, salvo que lo haga con alguna intención de distraer o se haya equivocado. Un ejemplo de teorema trivial o de demostración trivial sería, sea x un número real, si x es menor que 0, entonces x cuadrado más 1 es mayor que 0. Esto en el fondo sabemos ya
o podríamos saberlo de un curso de cálculo del colegio, que si tenemos un número real cualquiera, entonces x cuadrado más x cuadrado es mayor o igual que 0, es no negativo. Y si le sumamos 1, queda estrictamente positivo. Por lo tanto, no importa el valor de x, si x es un número real, siempre x cuadrado más 1 va a ser mayor que 0. En esa demostración nunca usamos la hipótesis de que x fuera menor que 0, porque no era necesaria. Y en ese sentido es una demostración trivial. Después tenemos las demostraciones vacuas, que son cuando P es falsa, siempre. Es decir, cuando la hipótesis nunca se cumple. Por ejemplo, si yo quisiera decir algo sobre los elefantes voladores en el zoológico, yo podría decir, bueno, si un elefante es volador, entonces es rosado. Y eso sería verdadero, pero no muy interesante porque nunca nos hemos encontrado con un elefante volador. El día que nos encontremos con un elefante volador, a lo mejor esa proposición podría ser falsa, porque podría que no sea rosada, pero mientras no existan los elefantes voladores, la proposición es verdadera. Tampoco ocurre con demasiada frecuencia, pero es importante mencionarlo porque lo podemos usar para probar que hemos comprendido bien la tabla de verdad de la implicación. Es decir, que falso implica verdadero o que falso implica falso. Son ambas implicaciones verdaderas. Un ejemplo, sea x en R, si x cuadrado menos 2x más 2 es menor o igual que 0, entonces x cubo es mayor o igual que 8. Parece extraño porque ¿de dónde vamos a concluir que x cubo es mayor o igual que 8? Pero la verdad es que como la hipótesis es falsa, no hay que verificar nada. Bueno, hagamos una demostración. Si tenemos un número real, sabemos que esta expresión es mayor que 0 porque es una suma de dos números positivos. X menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0 y 1 es estrictamente mayor que 0. Como entonces la hipótesis del teorema es falsa, para todos los x reales la implicación es verdadera. Bueno, pasemos ahora a una demostración más en serio, una demostración directa, que el ideal de una demostración directa es partir de la hipótesis y usar resultados conocidos y reglas de inferencia válidas para, a través de un camino de pasos intermedios o proposiciones intermedias, llegar a la proposición final Q. Queremos demostrar P implica Q, lo hacemos de esa manera. No siempre vamos a poder hacer una demostración directa, pero la demostración directa es como el prototipo ideal de una demostración. Antes de hacer un ejemplo, quiero hacer algunas definiciones para tener claro cómo vamos a usar estos términos. Vamos a decir que un entero es par, si solo si existe un entero k tal que n igual a 2k. Y también vamos a decir que n es un entero impar, si solo si existe un entero k, no el mismo de antes, tal que n igual a 2k más 1. Esta es una definición quizás distinta de la que puedan haber visto en otro momento. Si no la han visto, no importa, podemos usar esta. Pero una alternativa habría sido decir que un entero par es un entero de la forma n igual a 2k y un entero impar es un entero que no es par, que podría corresponder mejor a la etimología de la palabra impar, de no par. Eso tiene algunas ventajas y otras desventajas. La ventaja de decir que un entero es impar si no es par es que estamos seguros de que cubrimos todos los enteros. En cambio, la ventaja de nuestra demostración, de nuestra definición acá, es que automáticamente tenemos esta caracterización de los enteros impares como 2k más 1 y podemos trabajar con ellos. También podríamos haber hecho otra caracterización como 2k menos 1, pero no conviene tener más de una definición. Cada vez que tenemos una definición, el resto deben ser resultados o teoremas. Si queremos demostrar que una definición cumple con la otra propiedad, eso hay que demostrarlo. Por ejemplo, si queremos demostrar que con nuestra definición de acá, todos los enteros caen en una de las dos categorías, es decir, que todos los enteros que no son pares son impares, eso hay que demostrarlo y lo podemos hacer usando el principio de inducción que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver pronto. La idea principal es que vamos a suponer que, bueno, perdón, no quiero adelantarme a eso.
Veamos otro teorema, un ejemplo de demostración. Si n es un entero impar, entonces 3n más 7 es un entero par. Supongamos que n es un entero impar. Esa es la hipótesis. Acuérdense, para hacer la demostración directa lo que hacemos, partimos suponiendo que se cumple la hipótesis, porque cuando no se cumple la hipótesis no hay nada que demostrar. Ahora, como n es un entero impar, existe un entero k, tal que n igual a 2k más 1. Esa es la definición que usamos de entero impar. Es importante recordar las definiciones, no hacer uso de cosas que no son definiciones o no hemos demostrado. Reemplazando, aquí vamos a usar propiedades de la suma y del producto de números naturales o de enteros, pero en principio eso o son axiomas o son cosas que hemos demostrado antes. Entonces tenemos 3 por 2k más 1 más 7 es 2 veces 3k más 5. Como 3k más 5 es un número entero, concluimos que 3n más 7 es par. Es una demostración directa. Recuerden, partimos de lo que sabíamos, partimos de que n igual a 2k más 1, que significa que es impar, y dedujimos finalmente que es par usando la misma definición nuevamente, que es 2 veces un número par. Un comentario que alguien podría hacer es que antes de eso ya 6k más 10 podríamos ver que es un número par porque es suma de dos números pares, pero en realidad eso no lo hemos demostrado, entonces estaríamos usando una propiedad de los números pares, que es que la suma de dos números pares es par, sin demostrarla. No es conveniente usar eso, sino mejor usar la definición. En cambio, si ya hubiésemos demostrado el resultado ese, sí podríamos usarlo. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto S con tres elementos, el 1, el 2, el 3, y elegimos un n en S. Entonces el teorema dice si n por n más 3 partido por 2 es par, entonces esta otra expresión, n más 2 por n menos 5 partido por 2, es par. Veamos una demostración. Primero, antes de lanzarnos a la piscina y tratar de demostrar en general, sin mirar la hipótesis del conjunto S, de usar el hecho de que n por n más 3 sea par, sería complicado porque tendríamos que escribir n por n más 3 partido por 2 es igual a 2k y empezar a desarrollar, no sabríamos cómo llegar a n más 2 por n menos 5 partido por 2. Y la verdad es que tampoco sería del todo cierto si no usamos la hipótesis. Por ejemplo, si pusiéramos n igual a 4, este número de acá es par, porque 4 por 7 partido por 2 es 14. En cambio, este número de acá no es par. Por 4 más 2 es 6, partido por 2 es 3, por menos 1 es menos 3, que no es par. Así que sería falso, pero no es falso porque no es parte del teorema, el n igual a 4. Bueno, veamos. Si n igual a 1, la hipótesis sí cumple. Si n igual a 2, la hipótesis no se cumple. Cuando n igual a 2, n por n más 3 partido por 2 es 5, que es impar. Y si n igual a 3, tampoco se cumple la hipótesis. Entonces, cuando se cumple la hipótesis, si suponemos que se cumple la hipótesis y que n está en S, entonces sabemos que n igual a 1 y por lo tanto solo tenemos que verificar la conclusión para ese valor, para n igual a 1. Es una demostración un poco extraña porque como teorema no es tan interesante, pero de todas maneras es correcta. Entonces tenemos que n más 2 por n menos 5 partido por 2 es menos 6 cuando n igual a 1. Y como ese número es par, la implicación es verdadera. Veamos ahora demostraciones por contrapositivo. Recuerden que P implica Q es equivalente con Q, con no Q implica no P. Entonces, a veces el camino directo de P a Q no es evidente o es difícil de seguir, pero siguiendo para atrás el camino desde no Q hasta no P, podemos llegar a una demostración correcta usando la equivalencia del contrapositivo que vimos en las reglas lógicas antes. Tenemos que suponer entonces que Q es falsa y siguiendo un camino de proposiciones intermedias llegar a que P es falsa. Un ejemplo. ¿Sabe que un entero? Si 5x menos 7 es par, entonces x es impar. No es muy fácil pensar en una demostración directa de esto, porque acá usar la hipótesis de que 5x menos 7 es par nos lleva a una expresión un poco complicada para x.
y no es claro cómo demostrar que esa expresión es impar. En cambio, es mucho más fácil pensar en la negación de que x sea impar y decir, bueno, entonces x es par, cuestión que no hemos demostrado, pero lo vamos a usar ahora, de todas maneras, y llegar a la conclusión de que 5x menos 7 es impar. Si suponemos que x es par, lo podemos escribir como x igual a 2m para algún valor entero de m y reemplazar eso en la expresión 5x menos 7. Lo que obtenemos es 2 veces 5m menos 4 más 1. Ahora, como 5m menos 4 es un entero, de nuevo por propiedades de los enteros, eso significa, por la definición de número impar, que 5x menos 7 es impar. Es decir, no es par. Y como no es par, tenemos no q implica no p. Una pregunta que da para los que están viendo esto es si se les ocurre alguna demostración directa. Una pista es que sí existen demostraciones directas. Uno podría despejar x, pero de otra manera. La idea no es despejar x dividiendo por 5, sino a lo mejor restando algo. Pero bueno, lo dejo como desafío para los que no vieron la clase, porque ahí sí lo resolví. Una demostración por contradicción. Podemos también suponer que P es verdadera y que Q es falsa, es decir, que esa es la negación de la implicancia. Eso lo demostramos también. Dijimos que la negación de P implica Q es P y no Q. Es equivalente. P y no Q es equivalente con la negación de P implica Q. Ahora, si demostramos que P y no Q nos lleva a una contradicción, es decir, que P y no Q no puede ocurrir, entonces por la doble negación vamos a haber demostrado la propuesta inicial. Por esta doble negación es que hay gente que no está muy satisfecha con esas demostraciones. Piensan que las dobles negaciones finalmente nos llevan a situaciones un poco dudosas. Y también muchos matemáticos consideran que las demostraciones directas son más elegantes que las demostraciones por contradicción. Pero hay veces en que es inevitable o es muy difícil hacer una demostración directa. Antes del próximo ejemplo necesitamos una definición más, que vamos a ver qué es lo que significa que un entero sea divisible por otro entero. Es algo que seguramente sabemos, pero lo queremos explicitar acá, la definición. Cuando uno conoce una definición, aunque no la haya visto, es conveniente por lo menos explicitarla para después poder referirse a ella. Diremos que un entero a es divisible por otro entero b, que no puede ser 0, solo si existe un entero k tal que a es igual a b por k. Es decir, que a es un múltiplo de b, eso es lo mismo. Es decir, a es divisible por b es lo mismo que decir a es un múltiplo de b. Teorema. Si a es un entero par y b es un entero impar, entonces a cuadrado más 2b cuadrado no es divisible por 4. Ahora veremos la demostración, pero básicamente lo que podemos destacar de este enunciado es que es un enunciado de un tipo un poco negativo, porque dice que una cosa no es divisible por 4. Frecuentemente son los resultados negativos los que se demuestran por contradicción. No es una regla absoluta, pero es una regla heurística bastante interesante. Por ejemplo, cuando queremos demostrar que una cierta ecuación no tiene soluciones, es frecuente suponer que tiene una solución y llegar a alguna contradicción. Supongamos que esta implicación es falsa, es decir, que existen, importante acá, existen porque son las variables de este predicado, enteros a y b, con a par y b impar, tales que a cuadrado más 2b cuadrado es divisible por 4. No hemos hablado de cuantificadores aún, pero en el fondo la razón de que esta implicancia o esta implicación, la negación de implicación implique una existencia depende de entender los cuantificadores. Bueno, después lo vamos a ver. Como a es par, existe un entero, k, tal que a igual a 2k. Como b es impar, existe otro entero, que no podemos llamarlo k, aunque pudiera ser el mismo, pero no podemos llamarlo k, lo vamos a llamar L, tal que B igual a 2L más 1. Si usamos la misma letra en una demostración para varias cosas distintas,
lo más probable es que lleguemos a un error. Ya. Como a cuadrado más 2b cuadrado se puede entonces expresar así, tenemos que es divisible por que 2, podemos despejar 2, perdón. Entonces esta expresión va a ser divisible por 4 porque esa es la negación del teorema. Entonces existe un entero tal que eso es 4m. Pero entonces podemos despejar 2 como 4 veces este entero que está acá. M menos k cuadrado menos 2l cuadrado menos 2l es un entero. Y eso quiere decir que 2 es divisible por 4. Pero como también vamos a suponer que sabemos que 2 no es divisible por 4, es una contradicción. Y eso es lo que estábamos buscando. Una vez que llegamos a la contradicción, la suposición que hicimos es falsa y por lo tanto la implicación es verdadera. La suposición era que la implicación era falsa. Es conveniente no hacer más de una negación, más de una suposición de negación en una demostración, porque si uno hace negaciones y dobles y triples negaciones, termina enredándose. Es solamente por conveniencia. Si uno lo tiene muy claro, no hay problema, pero hay que tener cuidado. Un comentario general con el que quiero terminar esta cápsula, y ya está un poco larga, es que el objetivo final de una demostración es convencer a alguien, convencer a un lector, convencer a un oyente, convencerse a uno mismo. Y por lo tanto, el nivel de detalle que uno pone en la demostración depende de esa audiencia. Depende de cuánto sabe, depende de en qué momento está, depende de ese tipo de cosas. Y una demostración estrictamente formal, usando solamente axiomas y reglas de inferencia, sería terriblemente engorrosa, porque sería muy larga y muy difícil de leer. Si ustedes tienen tiempo y quieren buscar, busquen en Wikipedia o en Google demostraciones puramente formales usando reglas de lógica y verán que la lista de símbolos que aparece hace muy difícil de leer eso y por lo tanto muy difícil para una persona de verificar. En cambio, para un computador a lo mejor sería muy fácil de verificar. Uno le da las reglas y ya, listo. Lo hace miles de operaciones, miles de millones de operaciones por segundo y puede verificarlo. Pero nosotros, personas, necesitamos un relato más verbal, más explicado, en lugar de una cosa totalmente árida de demostraciones. Bueno, con eso lo dejo. Ya vamos a ir viendo muchas más demostraciones, muchos ejemplos en este curso, así que es suficiente por ahora.